B menos Y sub AI de la interfaz. Este pasa acá, este pasa de este lado. Entre, por efecto de conveniencia, X sub A interfaz menos X, pero AB. Y esto nos queda negativo. En esta condición, entonces, este punto que está acá representa las concentraciones en el pool en la fase R o fase líquido, la concentración en el pool en la fase E o en la fase gas. O sea que este punto que está acá lo que viene a representar es el seno de ambas fases. Este punto que está acá viene a representar la interfase. Queda sobre la curva de equilibrio porque estamos suponiendo, considerando que la interfaz se encuentra en equilibrio, por eso termina sobre este punto. Esta línea que tenemos acá es lo que se conoce como la línea de impulsión. Y es la línea que representa la transferencia de masa. ¿Cómo tiene lugar la transferencia de masa? A través de las interfaces. Esta diferencia que hay acá es la fuerza de impulsión para la fase gaseosa o fase E. Y esta diferencia que hay acá viene a ser la fuerza de impulsión para la fase líquida o fase R como tal. Entonces, de esa manera encontramos representada fuerza de impulsión local en una fase, fuerza de impulsión local en otra fase, línea de impulsión con su pendiente, concentración en el pool, concentración en la interfase. ¿Okay? Preguntas sobre este gráfico. No hay preguntas. Voy a hacer una pregunta más fácil. Hay un error en el gráfico. Hay un error en la diapositiva. ¿Cuál es el error? A ver quién lo detectó. Nadie ha detectado el error. O sea que el profe les puede estar echando carreta y no se han dado cuenta. ¿Me escuchan o se fue el audio? Sí, Sí, profe, te escucha. Ahí está el error. Esto es X sub A en el bool menos X sub A en la interfase. Condición final menos condición inicial en la transferencia. De hecho, aquí se los coloco correctamente. Aparece el símbolo menos cuando intencionalmente les invertí ese valor de delta de concentración. Pero en términos del balance es la condición final menos la inicial en la cual tiene lugar el proceso. ¿Ok? ¿Y cuál es la condición final? El bool. Entonces, final menos inicial, X sub A en el bool menos X sub I. Pero X sub I es menor, es mayor que X sub A bool. Entonces, a lo que volteamos esa interfaz, tenemos que generar un signo menos para que se satisfaga. Tengan en cuenta eso para el trabajo luego con las ecuaciones, ¿ok? Bueno. Bueno, las concentraciones interfaciales las determinamos por una ley de equilibrio. Ok. Más adelante, o en términos de el trabajo que van a realizar en el laboratorio, vamos a encontrar dos definiciones que vienen a ser
unidades de transferencia de masa. Unidades de transferencia de masa son unas definiciones que nos van a permitir relacionar la transferencia de masa que hay en el sistema con respecto a dos parámetros que vamos a utilizar en el diseño del equipo, que vienen a ser la altura de la unidad de transferencia de masa y el número de unidades de transferencia de masa. Cuando vean su práctica número 3, que trabajen con el método Aichi. El método Aichi es el método del Instituto Americano de Ingenieros Químicos. El método Aichi lo que hace es que enfoca el diseño de un equipo de transferencia de masa en la resistencia a la transferencia de masa. Y esa resistencia a la transferencia de masa viene expresada en función de K sub X y de K sub Y. ¿Por qué utilizo los coeficientes de transferencia de masa para hablar de resistencia a la transferencia de masa? Porque en términos operativos, por decirlo así, el inverso del coeficiente de transferencia de masa representa la resistencia que ofrece el sistema a la transferencia de masa. ¿Y cómo así? ¿Cómo puede ser eso así? ¿Cómo creen ustedes que eso puede ser así? ¿Qué se les ocurre? Vamos a ver, vamos a hacer una analogía. No, este grupo es muy silencioso. Vamos a tener que buscar espacios de conversación. ¿De qué hablamos? ¿Dónde está el tablero? Perdí el tablero. Permítanme abrir un tablero. Se me perdió el tablero. ¿Quién recuerda la ley de Ohm? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Nicolás, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Pues no recuerdo la fórmula, pero relaciona la corriente y la resistencia, creo. Correcto. Santiago, ¿qué nos dice la ley de Ohm? ¿La recuerda? Santiago. Santiago también ausente. Valentina, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Profe, si mal no recuerdo que la resistencia y la corriente son inversamente proporcionales. B es igual a I por R. Esa es la ley de Ohm. ¿Ve? Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces,
Cuando tenemos un circuito simple, donde tenemos una diferencia de voltaje, vamos a tener un flujo, una intensidad de corriente que fluye a través del circuito y vamos a encontrar que el sistema va a tener una resistencia al flujo de la corriente, una resistencia R. ¿Ok? Esto es lo que nos dice la ley de Ohm como tal. Entonces, la intensidad va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Esa intensidad no es más que ese flujo de electrones que está circulando por el circuito. Este voltaje, ese diferencial de potencial, no es más que la fuerza de impulsión, la fuerza impulsora que permite que haya el flujo de corriente a través del circuito. Y la resistencia es cualquier elemento que haya en el circuito que se va a oponer al flujo de la corriente, de la electricidad, de los electrones que hay en el circuito. ¿Okay? Entonces tenemos fuerza de impulsión, flux, resistencia. Hagamos nuestra analogía en un proceso de transferencia de masa. ¿Quién es nuestra fuerza de impulsión en un proceso de transferencia de masa? ¿Quién hemos dicho que es la